A lo largo de la historia, las mujeres han dejado una huella profunda en todos los ámbitos de la sociedad: la ciencia, la cultura, la educación, la política, el deporte y mucho más. Sin embargo, muchas de sus contribuciones han permanecido invisibles. Queremos dar visibilidad a los logros de las mujeres, reconocer su papel fundamental en el desarrollo de nuestras comunidades y reforzar el compromiso con la igualdad de género. Las historias, los avances y las luchas de las mujeres no solo se reconocen, sino que se convierten en motores de cambio y esperanza. A lo largo de los siglos, la provincia de Jaén, corazón estratégico de Andalucía, ha sido testigo de los pasos firmes pero a menudo invisibilizados de innumerables mujeres que forjaron, defendieron y enriquecieron su historia. Desde las heroínas medievales que participaron en la defensa de sus castillos durante la Reconquista, hasta las mujeres jornaleras que, en los campos de olivos, sostuvieron la economía local, las figuras femeninas de Jaén han sido esenciales en la construcción de su identidad. María de Molina, la Morena de Úbeda. Nació alrededor del año 1265 en la ciudad andaluza de Úbeda, perteneciente entonces al poderoso reino de Castilla. Reina y regente. A la muerte de su esposo en 1295, María de Molina se encontró en una situación extremadamente delicada. Su hijo, Fernando IV, tenía apenas 9 años, el trono estaba amenazado por múltiples facciones nobiliarias, y el papado aún no había reconocido plenamente su legitimidad. María de Sabiote y Maldonado. Nació hacia el año 1570 en Úbeda, en el seno de una familia hidalga con sólida tradición intelectual y vínculos con la élite local. María destacó desde temprana edad por su agudo ingenio, su pasión por el saber y su insaciable curiosidad humanista. Representa la memoria casi borrada de muchas mujeres que, a pesar de las limitaciones de su tiempo, lograron abrirse paso en los márgenes del saber. Fue, sin duda, una de las voces femeninas más notables del humanismo andaluz. Quiteria Ruiz de Texerina. Fue una figura piadosa y singular nacida en Villanueva del Arzobispo, Jaén, probablemente entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Su vida estuvo marcada por una profunda devoción religiosa que la llevó, en un acto de firmeza espiritual y personal convicción, a consagrar su virginidad a Dios, en un tiempo en el que las mujeres disponían de pocas alternativas fuera del matrimonio o la vida conventual. Imilce. Nacida en la antigua ciudad llamada Castilo, actual Cástulo, Linares, en un año desconocido del siglo III a.C., fue hija del rey de un gran e importante oppida íbero, Mucro. Poco se conoce sobre su vida, ocultada por el peso de la historia. La casaron con Aníbal Barca. La princesa volvió a su Castilo natal, donde ella y su hijo, el que iba a ser un futuro general cartaginés, enfermaron de una epidemia de peste y murieron juntos en 214 a.C. Su vida invisibilizada y borrada de la historia. Catalina Godínez de Sandoval. Beas de Segura 1540 a 1586. De pequeña fue llevada al convento de las Clarisas de Beas y estuvo a su cuidado su tía hasta que falleció. Allí tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir. Fue una religiosa española, carmelita descalza, promotora de la fundación del convento de las Carmelitas de Beas y de la fundación del convento de Sabiote, Jaén. Patrocinio de Viedma y La Moneda. Nace en Vejijas, 1845-1927. Fue una escritora, poeta, editora y articulista española. Fundó y presidió una federación literaria de Andalucía que animaba el panorama cultural andaluz de la época. Su talento fue reconocido y consiguió el título de socio de mérito como figura ilustre de la literatura española de la Real Sociedad Económica de Amigos de Jaén y distinciones en la Real Academia Hispanoamericana. Murió en 1927. Mujeres en la historia de Andalucía. A lo largo de la historia de Andalucía, las mujeres han desempeñado un papel crucial, aunque muchas veces silenciado o relegado a un segundo plano en los relatos oficiales. Desde las matriarcas íberas y romanas hasta las intelectuales de Al-Ándalus, las mujeres andaluzas fueron pilares de su sociedad, destacando en ámbitos como la política, la literatura, la religión y la resistencia popular. Figuras como Guayada bint al-Mustakfi, poeta y princesa omeya en la Córdoba califal, o Mariana Pineda,
símbolo de la lucha liberal en el siglo XIX, son solo algunos ejemplos de una presencia femenina activa y determinante. Su influencia se extendió también a las tradiciones populares, el arte y la vida cotidiana, dejando una huella profunda en la identidad cultural andaluza. Recuperar sus historias es, hoy, un acto de justicia y memoria. Mujeres en la historia de España. A lo largo de la historia las mujeres han desempeñado un papel crucial aunque, en muchas ocasiones, silenciado o relegado a un segundo plano en los relatos oficiales. Desde las reinas medievales como Isabel I de Castilla, impulsora de la unificación de España y del viaje de Colón, hasta figuras intelectuales como Teresa de Jesús en el Siglo de Oro, las mujeres han sido protagonistas en la política, la literatura, la religión y los movimientos sociales. Durante siglos, las rígidas estructuras sociales limitaron su visibilidad, pero no su influencia. Nobles, artesanas, místicas, guerreras y, más tarde pioneras en la educación y la ciencia, abrieron caminos en sociedades profundamente patriarcales. Así, la historia de España no puede entenderse en su totalidad sin rescatar y valorar el aporte constante de sus mujeres, quienes, pese a obstáculos culturales y legales, han dejado una huella profunda en la construcción de la identidad del país. Mujeres en la historia del mundo. Las mujeres han sido protagonistas esenciales en la construcción de civilizaciones, aunque su reconocimiento ha sido frecuentemente opacado por estructuras sociales patriarcales. Las mujeres han influido en el pensamiento, la política, las artes y las ciencias. Más allá de las figuras prominentes, millones de mujeres anónimas sostuvieron economías, lideraron resistencias, transmitieron culturas y cambiaron la vida cotidiana de sus sociedades. Porque lo que no se ve, no existe. Hoy damos luz a esas historias. Hoy celebramos los logros. Hoy caminamos hacia una sociedad más justa e inclusiva. María de Maeztu nació en Vitoria el 18 de julio de 1881. Cursó sus estudios académicos en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Hamburgo. Era pedagoga y fue directora de la Residencia de Señoritas y una gran impulsora de la cultura femenina en España. Beatriz Cienfuegos Puerto de Santa María, Cádiz 18 de febrero de 1701, falleció en 1789. Nació en el seno de una familia burguesa acomodada que le dio una cuidada educación. Pionera del periodismo español, editora del periódico La Pensadora Gaditana, una de las primeras publicaciones periodísticas escritas por una mujer, fue una figura relevante en el Cádiz de la Ilustración. Está considerada como la primera periodista española. Carmen de Michelena Morales, Madrid 1914-2012, dada su mentalidad y su forma de actuar, muy adelantada para la época y muy alejada de los cánones políticos y sociales del momento que le tocó vivir, no tuvo una vida fácil. Por ser mujer, y como concebía ella su profesión y por su fuerte espíritu pedagógico. Muestra de ello es el hecho de que en el año 1940 es denunciada por la Inspección de la Primera Enseñanza de Jaén. Se le acusaba de ser comunista, masona y amancebada. Tras su jubilación, realizó numerosas funciones que la hicieron destacar en el panorama andaluz y ser un referente en el ámbito educativo, pero también en el plano de la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad, toda una proeza en aquellos años. Fundó la Asociación Cultural El Yelmo, fue representante de Jaén en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 1995. María Josefa Zapata y Cárdenas. Cádiz, 1822, falleció en el 1878. Fue una escritora y editora de publicaciones del siglo XIX española. Teniendo como horizonte mejorar las condiciones de vida de la clase obrera, especialmente de las mujeres. Fue fundadora de numerosas publicaciones, destacando el Pensil de Iberia, que es considerada la primera revista abiertamente feminista de España. Dolores García Negrete Ruiz Zarco, Alcalá la Real, Jaén 8 de abril de 1886. Falleció el 1 de marzo de 1940. También conocida como Dolores la Bella, fue una política española, miembro del Partido Comunista de España. Defensora del ideal republicano, presa política durante la dictadura franquista y asesinada después de la Guerra Civil Española. Justa Freire,
1896-1965. Fue una escritora, pedagoga y activista española nacida en Zaragoza. A lo largo de su vida destacó por su trabajo en la educación, la literatura y la defensa de los derechos de las mujeres. Freire se formó como maestra y pedagoga, donde trató de cambiar la enseñanza para fomentar la igualdad y creatividad. Después de la guerra civil fue encarcelada por el franquismo. A pesar de las dificultades, continuó la labor educativa en la enseñanza privada. Agustina González López, La Zapatera, Placeta de Cauchiles, Granada, 1891, Biznar 1936, fue una escritora, pensadora, pintora vanguardista y política española del siglo XX. Vinculada a la masonería, publicó Las leyes secretas, libro en que expresó su concepción teosófica de la vida y de la muerte. Se presentó en las elecciones generales de España del 1933 con el Partido Entero Humanista. Tras el golpe de Estado de 1936 fue encarcelada, trasladada al pueblo de Biznar y fusilada junto a otras 2 mujeres. Regina del Amo Jiménez, Úbeda 7 de septiembre de 1870, una intelectual española, activista muy polifacética hasta la llegada de la dictadura franquista en España. Fue pianista, profesora de música y canto, escritora, periodista, feminista, defensora y activista de los derechos de las mujeres, promotora del modelo cooperativista en la economía, defensora del sindicalismo y el anarquismo, propagandista. Firmó sus escritos como Regina Lamo Jiménez y bajo el seudónimo de Nora Abante. Luisa de Medrano, Atienza, 9 de agosto de 1484 a 1527, fue una latinista española. Pudo llegar a dictar alguna lección de cánones en la Universidad de Salamanca, desarrollando en cualquier caso actividades de las que las mujeres estaban excluidas en la Europa renacentista. Isabel Fendal Gómez Agrela, 26 de febrero de 1773, fue una enfermera española, rectora del Orfanato de la Caridad de La Coruña. Participó en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de Francisco Javier Balmis, cuidando de los 22 niños de la Casa de Expósitos de La Coruña que viajaron a América con edades de entre 3 y 9 años y de los 26 que fueron a Filipinas. Durante los 10 años que duró la expedición para llevar la vacuna de la viruela a los territorios españoles de ultramar. Es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera de la historia en misión internacional. Dolores Aleu y Riera, 1857-1913. Fue la primera mujer en licenciarse en Medicina de España. Aprobó el examen de licenciatura con sobresaliente y después se doctoró. Estaba especializada en ginecología y medicina infantil. Destacó como profesional comprometida con el esfuerzo para mejorar la calidad de vida de las mujeres, especialmente en el ámbito de la maternidad. Fue una figura reivindicativa sobre el lugar que debía corresponder a la femenina en la sociedad. Lari León nació en Guadalajara. Comparte una auténtica historia de vida. Su magia nos hace ver que la clave para que nuestros sueños se cumplan está en nosotros mismos, en nuestra actitud ante la vida. Nació sin brazos y sin una pierna. Es periodista y actualmente gerente de la Fundación A3 Media, en la que trabaja para niños y jóvenes. Convencida de que todos venimos a este mundo con una misión y un talento que disfrutar y compartir. Su misión es tan simple como contagiar con su sonrisa y ayudar a los demás, pero sobre todo es una mujer feliz, sin complejos, y un ejemplo de inspiración para cualquiera. Zoraida o Zoraya, también conocida con su nombre castellano tras la Guerra de Granada, Isabel de Solís, fue una esclava cristiana que se convirtió en la consorte del emir del reino nazarí de Granada Muley hace 1474. La Torre de la Cautiva en la Alhambra lleva este nombre en su recuerdo. Era una doncella hija del alcaide de Bedmar, fue capturada por los nazaríes, que asesinaron a su padre y llevada a la Alhambra. Julia Montouce y su hija, inventoras de la fregona. Julina era una mujer muy ingeniosa, ocurrente, divertida, muy decidida,
Conociéndola sí que es posible imaginarla como una adelantada a su época, porque no se amilanaba por nada, tenía don de gentes, era muy lanzada. Radio Nacional de España, TVE, Agencia F, diferentes periódicos, informaban de la muerte de Manuel Jalón como el inventor de la fregona en 1958, siendo ellas en 1953 las que la registraron en el catálogo de patentes publicadas y obtuvieron la patente. Nació en Alhama de Granada en 1545, cirujano y transexual. Nació en cuerpo de mujer, esclava. Estuvo viviendo en la casa de Benito de Medina, que era su padre biológico y a la vez su amo. A los 8 años de edad le fue otorgada la libertad y le impusieron el nombre de Elena de Céspedes, en honor a la mujer difunta de su padre biológico. A los 15-16 años se casó con un hombre vecino de Jaén, con el cual tuvo un hijo, el que le cedió a unos vecinos suyos y no se supo más nada del hijo. Desde entonces estuvo deambulando por varias localidades de Andalucía, ejerciendo los oficios de sastre y calcetero. Después estuvo en el año 1487, la Inquisición la condenó a recibir 200 azotes y a trabajar durante 10 años como enfermera en los hospitales sin cobrar sueldo alguno. Catalina de Erauso y Pérez de Galarraga, San Sebastián, Guipúzcoa 1592, popularmente conocida como la monja alférez, fue una militar, monja y escritora española, que se hizo pasar por varón con el nombre de Alonso Díaz Ramírez de Guzmán, entre otros. Es uno de los personajes más legendarios y controvertidos del siglo de oro español, en parte por una novelesca autobiografía inédita hasta 1829 y que suscita dudas de autenticidad. Hablar de mujeres es hablar de progreso, igualdad, equidad, desarrollo y paz. Hacerlas visibles y saber lo que nos ayudaron a avanzar, es nuestra meta, es nuestra asignatura pendiente. Nuestro caminar es constante e intenso. Nuestro agradecimiento a las mujeres de la Asociación Cultural El Yelmo por su implicación y dedicación.